y el sistema. Vamos a hacer una presentación general de algunas cuestiones, como digamos líneas de análisis que deberían ser trabajados a partir de los textos que tenemos en esta unidad, y después, bueno, trabajamos más específicamente la oposición entre sistemas abiertos y sistemas cerrados. La idea era que tuviéramos un práctico áulico, bueno, para los de Gualeguaychú iba a ser virtual, ¿no? Pero que hubiera un práctico la semana que viene, pero la semana que viene hay un paro programado del Frente Sindical Universitario, que es martes y miércoles. Así que después les diremos, les comunicamos a través del aula virtual cómo hacemos, digamos, cómo reprogramamos. Pero bueno, la idea era hacer una presentación general de la unidad y de algunas cuestiones que sirven como punto de apoyo para las lecturas que se discutirían en una próxima instancia, que son el capítulo de Habermas de problemas de legitimación en el capitalismo tardío y de Luhmann, teoría política en el estado de bienestar. Así que bueno, hay como son varias cosas compactadas en esta clase, en la que pretendía dar. Bueno, la cuestión general que, digamos, se discute, o cómo hemos pensado en la cátedra, ¿no? La discusión en torno a la política y el sistema, la hicimos pasar por el problema de la racionalidad, digamos, por el problema del vínculo entre razón y política, ¿no? Tanto los enfoques sistémicos, para analizar los enfoques sistémicos, como para analizar las críticas a esos enfoques sistémicos, el punto de apoyo, digamos, la mirada, descansa sobre el modo en que ha sido pensado el vínculo entre razón y política, ¿no? Y en este sentido, lo que, digamos, les proponemos como dos grandes ordenadores de los contenidos de la unidad tienen que ver con propuestas que piensan que la racionalidad está puesta del lado del sistema o propuestas que piensan que la racionalidad está puesta del lado del sujeto, ¿no? En realidad, los enfoques sistémicos obviamente piensan la racionalidad del lado del sistema y en todo caso la cuestión sería en cada uno de los autores que vemos despejar en qué medida el problema de la razón individual ingresa, ¿no?, en el radar de las preocupaciones, o si esta es una cuestión que queda absolutamente subsumida bajo el paraguas de la racionalidad del sistema. La otra cuestión que, mientras voy buscando la otra imagen, que hay que tener en cuenta es que en relación a los enfoques sistémicos, la preocupación está puesta por la continuidad, digamos, la estabilidad del sistema. El foco, digamos, de los análisis sistémicos gira en torno a, digamos, a despejar qué es lo que hace que un sistema se autorreproduzca. Y en esto no necesariamente hay una cuestión valorativa o normativa, puede haberla, pero no es necesario, no es que lo que se prescribe y lo que se persigue es tratar de ver cómo hacemos para que el sistema se autorreproduzca, sino que es una preocupación, diríamos, descriptiva. En la práctica, digamos, el sistema encuentra la forma de darse continuidad a sí mismo. En este sentido, Easton, que es uno de los autores que vamos a trabajar, les leo una frase, dice: es tan raro que una sociedad sea incapaz de establecer procedimientos y estructuras regularizados para la asignación autoritaria de valores, que damos por descontado que aún frente a las revoluciones más violentas surgirá, en definitiva, alguna clase de sistema político. Digo, no hay posibilidad de pensar la discontinuidad, no hay vacío, incluso en el cambio más radical, siempre hay alguna forma de reacomodamiento que hace que a la mirada del observador siempre le aparezca a la vista la persistencia del sistema, ¿no?, aún a través de los cambios. Entonces, la primera cuestión, la racionalidad del sistema, esta idea de que el sistema se autorreproduce, más allá de que sea eso lo que deseamos o no, más allá de que sea eso lo que prescribimos o no, y esa racionalidad del sistema
depende de cómo funciona la lógica de articulación entre sus componentes, tanto, digamos, la lógica estructural, es decir, el tipo particular de vínculos, digamos, que hay entre los distintos elementos de un sistema, como la lógica funcional, digamos, el para qué, a qué función apunta cada uno de esos elementos del sistema. Mientras que, digamos, del lado de la racionalidad del sujeto, nosotros lo que vamos a trabajar en esta clase, vamos a presentar así someramente, como para que tengan elementos después para leer los textos, ¿no? Son Jürgen Habermas, en este libro de la década del 70, ¿no? Problema de legitimación en el capitalismo tardío, y John Elster, que es un representante, digamos, de la rational choice, de las teorías de la acción racional, ¿no es cierto? Acá, digamos, después vamos a ir avanzando o desmenuzando más estas ideas, pero digamos, el foco puesto, en el caso de Habermas, ¿no? Cuando pone el foco en la racionalidad del sujeto, está pensando un poco en las condiciones ideales, ¿no? De funcionamiento de un sistema político en el cual el entendimiento, como dice él, está, digamos, se forja, está estructurado en torno a procesos cooperativos de significación, ¿no? Que surgen de una forma de intersubjetividad lingüísticamente generada, ¿no? Y en esto, la cuestión que quiero plantear es que, digamos, Habermas no desconoce si ustedes quieren, tendencia sistémica que tiene la política moderna. Lo que pasa es que él la va a observar desde una mirada crítica a partir de una frase, de una fórmula que ustedes ya deben haber visto en la teoría política pasada, que es ese proceso por el cual en la modernidad el sistema va colonizando distintas áreas de la vida, ¿no? De hecho, la oposición que van a trabajar en el capítulo seleccionado de problemas de legitimación en el capitalismo tardío tiene que ver con esta idea, digamos, de la colonización del mundo de la vida por parte del sistema. Y hay un articulito de un autor que se llama Salvador Mas Torres, que tiene una frase que a mí me encanta en relación al sistema. Bueno, lo que dice Mas Torres es algo así como: tanto para Luhmann como para Habermas, el sistema está ahí, es un dato. Para Habermas está ahí, digamos, a partir de esta lógica de colonización que opera el sistema en relación al mundo de la vida, ¿no? Y entonces la pregunta que se haría Habermas, dice Mas Torres, es si el sistema merece ser salvado. El sistema funciona así, colonizando el mundo de la vida. Ahora, en términos normativos, ¿el sistema merece ser salvado? ¿Merece ser salvado un sistema que coloniza el mundo de la vida, que es el mundo en el cual, digamos, intersubjetivamente se generan, se forman, digamos, los valores de la convivencia comunitaria? Y lo que dice Mas Varela es, bueno, obviamente, este es el gran interrogante, ¿no? Para Habermas. Habermas, en más de uno de sus escritos, como que deja en suspenso la pregunta, y en otros directamente pareciera que la respuesta es: el sistema no merece ser salvado. Mientras que del lado, digamos, de Luhmann, ¿cuál sería la respuesta? No importa si el sistema merece ser salvado. El sistema, de una forma u otra, siempre sobrevive. No tiene sentido preguntarse normativamente si el sistema merece ser salvado, porque en términos empíricos lo que nos muestra la observación es que el sistema se autorreproduce, sobrevive, queramos o no, ¿no es cierto? Que un poco tiene que ver con, aunque son planteos distintos los de Luhmann e Easton, pero tiene que ver con esto que decíamos, con esta frase que les leía de Easton, ¿no? Bueno, el sistema finalmente siempre se autorreproduce, aún en los cambios más violentos. Me pareció que alguien levantaba la mano. Hay una pregunta ahí, Lali, sí. No sé si vos lo podés ver, si no te la leo. A ver. No tengo micrófono, pero quería preguntar si esta intersubjetividad lingüística sería la manera de que se siga reproduciendo de alguna manera lo dado, lo que ya existe, o sea, lo objetivo. Muy buena pregunta, Germán. En realidad admitiría dos respuestas, ¿no es cierto?
Uno podría decir sí, en algún punto es una forma de que se autorreproduzca. Lo que pasa es que, digamos, si uno lo piensa en términos normativos, la resistencia, digamos, del mundo de la vida, que es el ámbito en donde se da esa intersubjetividad lingüística, que es la que permite que emerjan determinados valores, digamos, eso objetivo que se estaría reproduciendo es lo que te permite resistir al sistema. Mientras que, o digamos, detener, ponerle algún límite a ese proceso de colonización del que es objeto el mundo de la vida por parte del sistema, ¿no? Mientras que, si vos lo ves en la perspectiva de Luhmann, que es un poco lo que retoma Mas Torres, él dice, bueno, en la polémica Luhmann-Habermas, lo que le dice, lo que le contesta Luhmann a Habermas es algo que tiene que ver con lo que vos estás planteando. Si finalmente el sistema se autorreproduce, debe ser porque efectivamente, digamos, en esa, digamos, comunicación lingüística, lo que hay es una reafirmación de aquellos elementos objetivos que son, digamos, las piedras angulares del sistema. Más allá de que nos guste o no nos guste, lo que está ocurriendo ahí, digamos, ratifica la persistencia del sistema, ¿no? Después sobre esto voy a volver más detenidamente, pero, digamos, en principio te respondería eso. Después podemos seguir discutiéndolo. El otro autor que vamos a ver en relación al eje racionalidad del sujeto es Elster, que de alguna manera reconoce que el sujeto tiene una racionalidad precaria, tiene una racionalidad tambaleante, vacilante, no siempre responde de manera racional, pero, digamos, esa racionalidad precaria alcanza como para que el sujeto se ponga a sí mismo algunas restricciones para no meter la pata, digamos, en el momento en que puede suponer que su racionalidad va a vacilar, que es la idea de autorrestricciones. ¿Qué hacen los individuos que saben que tienen una racionalidad precaria y que a veces, bueno, no responden de manera racional ante el estímulo, los estímulos del entorno, de las situaciones? Bueno, se ponen autorrestricciones, se ponen, digamos, fijan, por ejemplo, las constituciones. Las constituciones políticas son formas de autorrestricción. Directamente, digamos, justamente a partir de ese catálogo normativo que contiene una constitución, e indirectamente, digamos, autorizando a partir de ese catálogo normativo los procedimientos legislativos que refuerzan las, digamos, las restricciones para aquellas situaciones en las que los individuos podrían actuar irracionalmente, ¿no? La metáfora es la de Ulises y las sirenas, de hecho así se llama uno de los libros, ¿no?, de Elster. ¿Qué hace Ulises cuando va a pasar por, digamos, cuando su nave va a pasar por donde habitan las sirenas, que saben que el canto de sirena te hace sucumbir? Les tapa los oídos a los marineros, les hace poner cera a los marineros y se hace atar a sí mismo al palo mayor de la nave. ¿Para qué? Para que efectivamente, digamos, cuando quiera sucumbir al canto de la sirena, esté atado y no pueda, digamos, hacer lo que las sirenas le reclaman, pero al mismo tiempo, digamos, para que los marineros, aunque lo escuchen gritar y suplicar, bueno, que lo desaten para hacer lo que las sirenas le piden, no puedan escuchar y entonces no lo puedan desatar, ¿no? Bueno, así funcionan, diría Elster, las restricciones legislativas que individuos con una racionalidad precaria se autoimponen justamente para, digamos, prevenir derivas ominosas, lamentables, ¿no?, en momentos de irracionalidad, en los momentos en que la racionalidad vacila. Este sería como el panorama general, digamos. Bueno, y después la otra cosa que vamos a tratar de presentar sobre el final de la clase es la crítica feminista a la teoría del sistema, sobre todo a la teoría de los sistemas aplicada al Estado, ¿no?
que el texto de McKinnon, que ustedes van a ver en el práctico del 19, el 19 de junio, que, digamos, discute la cuestión de, digamos, una teoría feminista del Estado, ¿no? Esperen que me equivoqué de diapositiva. Ahí está. Bueno, si hasta acá no hay otra pregunta, sigo con la exposición. Entonces, digamos, vamos a la primera línea de análisis. La racionalidad o el peso de la racionalidad está puesto en los sistemas. Digamos. Cuando pensamos el vínculo entre razón y política, ¿de qué razón estamos hablando? ¿De qué racionalidad estamos hablando? De la racionalidad que es inherente al sistema. Acá, obviamente, vamos a retomar algunas cuestiones que de manera incipiente ya fueron planteadas cuando empezaron a discutir Luhmann en las clases anteriores. Hay que distinguir entre sistemas abiertos y sistemas cerrados, ¿no? Sistemas abiertos, tomamos como exponente a David Easton, y para ver los sistemas cerrados a Niklas Luhmann. En relación al planteo, digamos, de los sistemas abiertos, ¿qué dice Luhmann? Que, bueno, en realidad, para empezar, digamos, habría que contextualizar en qué momento surge el planteo de los sistemas abiertos, de la mano, digamos, de la discusión en la que se involucra Luhmann, ¿no? Es un momento, digamos, en el campo de la teoría política mainstream angloparlante, en el cual predominan los enfoques ligados a la cuestión del comportamiento, ¿no? Los behavioral approach. La cuestión es, bueno, si trabajamos simplemente la política atados a la cuestión de las conductas, a la cuestión de los comportamientos políticos individuales, digamos, hacemos descansar toda la lógica, toda la dinámica de la política en torno a actitudes aisladas, de las cuales no se puede hacer derivar, no, por lo menos no necesariamente, digamos, ninguna lógica de regularidad para entender cómo funciona la política. Y entonces la cuestión es, la cuestión que se plantea, ¿no? Easton defienden los enfoques sistémicos, es en primer lugar, digamos, una cuestión de método, ¿no? ¿Cómo hacemos para definir, digamos, operar, diríamos, un recorte digamos, de objeto para la política que de alguna manera esté a la altura de los desarrollos conceptuales que se están dando en ese mismo momento, de manera contemporánea, años 50, principios de los 60, en las distintas disciplinas que tienen como objeto de estudio la sociedad. Algo, digamos, un tipo de interrelaciones humanas a las cuales caracterizamos como la sociedad. Teniendo en cuenta que en ese momento, digamos, la disciplina que había logrado mayor estabilidad epistémica, obviamente, según los criterios de las ciencias duras, fundamentalmente, era la economía, ¿no? Y que entonces lo que proponía la economía era efectivamente hacer, que eso lo vamos a ver también más adelante en otras unidades, digamos, hacer de cualquier conducta humana sometida al cálculo, a un cálculo racional, el objeto de análisis de la economía política. Entonces, digamos, de la economía, perdón, no de la economía política. Entonces, la economía era como la ciencia que colonizaba digamos, cualquier estudio sobre lo social, que imponía un método, que en todo caso para trabajar en gran escala era un método econométrico. Incluso la sociología, digamos, en ese mismo momento estaba tratando de darse a sí misma un estatuto epistemológico ligado a la posibilidad de incorporar estos criterios cuantitativos, estos indicadores con capacidad de medición, ¿no? Para analizar los procesos sociales. Y bueno, la cuestión era cómo, digamos, definir un recorte de objeto autónomo para la política que no se solapara, digamos, ni con la sociología ni con la
con la economía, ¿no? Si ustedes vieron, por lo menos, bueno, en algún momento estaba incluso cuando se discutía el plan de estudio, pero capaz que lo vieron en problemática política, cuando el artículo de Sartori, ¿no? Donde él recuerda, digamos, la disputa que se da acerca de, digamos, darle estatuto científico a los análisis sobre los procesos políticos, digamos. ¿Con qué criterio defender el estatuto de cientificidad, la existencia de una ciencia política? Él dice, bueno, esto fue a partir de mediados de la década de los 50, y él dice de sí mismo que fue uno de los que impulsó la posibilidad de definir a ese recorte de objeto en la clave de una ciencia, ¿no? Él dice, bueno, los ingleses en ese momento preferían hablar de estudios políticos, yo di la disputa para que eso fuera denominado ciencia política, y lo que podemos agregar es que más allá de la disputa que da Sartori, buena parte, digamos, de la posibilidad de reclamar cientificidad a los estudios sobre ese, digamos, ese campo recortado en torno a procesos políticos, dinámicas, generadoras, dinámicas que tienen que ver con la posibilidad de reproducción de la obligación política, del vínculo mandato y obediencia, mecanismos, digamos, que sostienen la legitimidad de estas fórmulas mandato y obediencia, etcétera, se la debemos también a las teorías sistémicas, ¿no? Y en este sentido, la pregunta que se hace, que dice Easton, que se hacían estos tipos que estaban discutiendo sobre la posibilidad de darle estatuto de ciencia a los estudios políticos, el problema de la conducta política aparecía como un problema desafiante y convocante, ¿no es cierto? Digo, la cuestión era todo ese, digamos, vasto territorio disciplinar de lo social venía muy impregnado de los estudios ligados a las problemáticas de los comportamientos individuales o colectivos. Bueno, ¿cómo hacemos para darle estatuto de ciencia a los estudios sobre la política, incorporando el problema de la conducta, pero tratando de recolocarla, digamos, en un horizonte más abarcador, ¿no es cierto? La pregunta es, bueno, ¿hay algo específico en la modalidad de conducta a la cual identificamos como política? ¿Es escindible una conducta política de otros tipos de modalidades conductuales? ¿Puede ser la conducta política, si es que hay algo que sea específicamente político en una determinada conducta, puede ser la unidad de análisis de la ciencia política? ¿Hay unidades menores, como la acción o la decisión, por debajo de la conducta política? ¿Hay unidades mayores, que esto me olvidé ponerlo en la filmina, a la inversa, las conductas políticas deberían quedar inscritas en unidades mayores? ¿Serían función directa de otras tramas, digamos, de articulación de lo social, en el marco de las cuales una determinada conducta puede ser calificada como política? Solo deberíamos dejar, digamos, la posibilidad de identificar como política una conducta a partir, digamos, de la intención mentada por los actores. Si un tipo te dice, bueno, esto que yo hago es una conducta política, ¿vos te conformás con esa definición del actor en cuestión? ¿O es necesario remitirla, digamos, a alguna escala mayor de análisis para reafirmar el carácter político de una conducta? Estos eran, digamos, los problemas de método que estaban en el fondo, los problemas epistémicos, digamos, en general, y de método en particular, que estaban en el fondo de la discusión acerca de la posibilidad de pensar ese campo, digamos, ese recorte de objeto identificado como política en clave sistémica. Ahí estamos. Entonces, lo que va a plantear Easton es que en realidad, digamos, si hay algo relacionado con la conducta individual que remita a una idea de la vida política, esa fórmula, digamos, solo se vuelve inteligible
si lo pensamos en clave sistémica, digamos. Por lo tanto, cuando pensamos la posibilidad, digamos, de identificar algo así como una vida política, en realidad lo que estamos hablando es de un sistema de conducta, es decir, no de una conducta aislada, ni siquiera, digamos, de una conducta pensada en función de las intenciones mentadas por los actores, digamos. La conducta adquiere sentido, digamos, en el marco de un sistema, en el marco de un conjunto de reglas, ¿no es cierto? Entonces, si lo que queremos, si, digamos, nos vemos requeridos a integrar la cuestión de las conductas al análisis político, la cuestión de la conducta solo se vuelve relevante si la pensamos en clave sistémica, digamos, más allá de las decisiones o las acciones individuales inventadas por los actores, esas decisiones se vuelven inteligibles si las pensamos en clave sistémica, es decir, en la clave de una trama más compleja, en el marco de la cual esa conducta individual adquiere sentido, ¿no es cierto? Entonces, lo que van a plantear es que en definitiva, digamos, la unidad de análisis para una ciencia política es el sistema político, digamos, porque si es que hay algunas conductas que son específicamente políticas, solo lo son en función de la existencia o de su inscripción en un sistema más amplio que es en sí mismo político, digamos. La conducta aislada individualmente no, digamos, no alcanzaría el estatuto, digamos, de objeto para una ciencia política. ¿Por qué? Porque, en definitiva, solo es política, digamos, una determinada conducta individual o individualmente considerada, por referencia a un sistema más amplio de reglas, de pautas, de normas, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, aún para trabajar digamos, desde el mirador de la ciencia política, conductas individuales, necesitamos pararnos en el sistema político. Este sería, digamos, el argumento por el cual, digamos, Easton justifica, ¿no?, que la dimensión de cientificidad de los estudios políticos viene de la mano de identificar o recortar como umbral de cientificidad ese objeto al cual llamamos sistema político, ¿no? ¿Qué es un sistema para Easton? Bueno, un sistema es cualquier conjunto de... Les voy sacando fragmentos tomados de dos libros, que son Enfoques de la Política y Esquemas para el Análisis Político, en los cuales él va definiendo, ¿no?, un poco, digamos, a veces periféricamente, ¿no?, medio de costado, qué es un sistema en términos generales, antes de llegar a la definición de efectivamente qué es un sistema político. En principio, ¿qué es un sistema? Dice Easton, cualquier conjunto de variables que están relacionadas entre sí, pero dice independientemente del grado de relación existente entre ellas. Puede estar más o menos relacionada, digo, porque en este mismo momento, tanto en la sociología norteamericana como en, digamos, los estudios sociales continentales, europeos, franceses, italianos, incluso ingleses, aparece, por ejemplo, la idea de estructura. La idea de estructura supone un tipo de relación entre conjuntos de elementos variables que es tan íntima que hace que si se modifica uno, se modifique el conjunto, ¿no? Entonces, no cualquier articulación de elementos variables sería una estructura. Digamos, requiere un tipo particular de relación por el cual una leve modificación de uno de esos elementos afecta, digamos, el funcionamiento del conjunto. Acá la definición es mucho más laxa. Es cualquier conjunto de variables que están relacionadas entre sí independientemente del grado existente, digamos, del grado de la relación existente entre esos elementos. Digamos. No hace falta esta dimensión profunda de interacción entre los elementos que plantea el estructuralismo, que supone que si uno toca cualquiera de los elementos, el resultado impacta en el conjunto, ¿no?, y modifica de manera sustantiva el conjunto. ¿Cuál es la especificidad del sistema político, ¿no? Además de ser un conjunto de variables entre las cuales existe algún grado de relación,
Bueno, acá hay una cuestión que también aparece en el enfoque lumaniano, que es que la especificidad, digamos, del sistema es funcional. No diríamos que tiene que ver con, digamos, con la función de los elementos, digamos, en la estructura, ¿no? ¿Qué es lo que define que un sistema sea político, además del hecho de que tenga un conjunto de variables que tienen algún tipo de relación? Es la función que es asignar autoritativamente valores en una sociedad. Autoritativamente es la forma de traducción más frecuente. A mí me gusta más la palabra vinculante, más que autoritativamente, pero bueno, lo van a encontrar en estos términos, es decir, es un conjunto de variables relacionadas de tal manera que, digamos, en la función que cumplen, la que se registra como prioritaria, es la imposición, digamos, la posibilidad de imponer de una manera incontestable determinados valores en una sociedad. Valores de distinta índole, ¿no es cierto? Pueden tener que ver con la obediencia política, con el mecanismo de funcionamiento, digamos, de los dispositivos institucionales del Estado, etcétera, ¿no? Entonces, lo que define el carácter político de un sistema tiene que ver con la función, que es esta, ¿no? De asignar autoritativamente valores en una sociedad. Ahora bien, estamos en un planteo sistémico que presupone esto que decíamos del principio, que los sistemas son abiertos, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué, digamos, en qué aspectos uno puede detectar que este sistema político, cuya función es imponer autoritativamente valores a una sociedad, queda abierto, queda expuesto, digamos, a otros subsistemas que coexisten con él? Después tengo una serie de grafiquitos que están escaneados de los dos libros, ahora los vamos a ver, ¿no? Es que de alguna manera los problemas que enfrenta ese sistema político están expuestos a las influencias procedentes de los otros subsistemas digamos, que funcionan como entorno del sistema político, podríamos pensar. No sé, a ver, matrimonio igualitario, la llamada ley de matrimonio igualitario. Tiene que ver con cuestiones que se juegan en el sistema, digamos, de valor, el sistema cultural, por ejemplo, digamos, ¿sí? Toda la discusión que hubo en el contexto del debate de la ley, ¿se acuerdan? Si el matrimonio es una institución que se aplica a parejas homosexuales o se debe resguardar para un tipo de unidad, digamos, parentelar más ligada a la familia tradicional. Es una cuestión jurídica, tiene que ver con derechos de protección del sistema de seguridad social, con cuestiones ligadas a la herencia, ¿no es cierto? Ahora, evidentemente, digamos, si eso eso lo vamos a ver mejor, nos genera una demanda acerca de que el Estado legisle sobre la posibilidad de darle algún estatuto legal a la unión de parejas de un mismo sexo, evidentemente ahí tenemos, digamos, un ejemplo claro de cómo el sistema político debe enfrentar problemas generados digamos, en otros ámbitos o en otros subsistemas con los cuales el sistema político convive, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con ahora lo vamos a ver, ¿no? La clasificación, digamos, el modo en que define conceptualmente la mecánica del sistema político, el enfoque histoniano, que tiene que ver con la cuestión de los estímulos y las respuestas. Los estímulos, los insumos, los puntos de apoyo con los cuales funciona el sistema político tienen que ver con esas demandas generadas en otros ámbitos que no son estrictamente a lo mejor del sistema político, pero respecto de las cuales el sistema político se ve obligado a dar respuestas. Entonces, ¿cuáles son los conceptos, digamos, la matriz conceptual, el repertorio conceptual que estructura la propuesta histoniana, ¿no?
en principio, esta idea de que el sistema es un conjunto de variables que se relacionan, como decíamos antes, independientemente del grado de relación, y dentro de la categoría de sistema, lo específico de un sistema político tiene que ver con, por un lado, un conjunto limitado de interacciones que están dadas por el modo en que el sistema procesa las demandas generadas, ¿no es cierto?, en otros subsistemas que hacen de entorno. Es un sistema, como decimos, enclavado en otros sistemas sociales y rodeado, ¿no?, por otros sistemas sociales a cuya influencia el sistema político está expuesto, ¿no? Y en ese sentido, digamos, lo que define, como decíamos antes, la especificidad del sistema político tiene que ver con la dimensión funcional. No hay problema, Yara, nos vemos la próxima. Que es esto que decíamos antes, ¿no? La asignación autoritativa de valores y de logros en relación al modo en que lo perciben, ¿no?, la mayoría de los miembros de la sociedad en la cual ese sistema está integrado, y que de alguna manera se convierten en variables de la vida política, ¿no? Y por otra parte, digamos, la otra cuestión específica del concepto historiano de sistema tiene que ver con la dimensión temporal. Esta es otra cuestión que después también vamos a ver en Luhmann, ¿no? En general, todos los autores sistémicos consideran que el tiempo, digamos, es una variable crítica del sistema. Luhmann dice concretamente el sistema, el tiempo es el factor crítico de los sistemas. ¿Por qué? Y del sistema político más aún, ¿no? Porque el sistema político está obligado a dar respuestas a demandas que se generan en los sistemas que le hacen de entorno, y digamos, a ver, a mayor tiempo, digamos, a mayor espera en la posibilidad de otorgar respuestas, mayor es la presión que sufre el sistema, ¿no? Por eso Luhmann habla de que el sistema es el factor crítico, digamos. Más tiempo pasa en que el sistema político dé respuestas a las demandas generadas en su entorno, más posibilidades hay de que ese sistema entre en crisis, o más posibilidades hay de que ese sistema se vea empujado, digamos, hacia su margen crítico, ¿no? Entonces, en todos los casos, la cuestión de la temporalidad es fundamental, y particularmente cómo, digamos, incorpora Easton la dimensión temporal al análisis sistémico. Bueno, pensando que el sistema siempre está inscrito en una determinada temporalidad que le permite, de alguna manera, acumular, digamos, insumos, experiencia, por ejemplo, que tienen que ver con realizaciones pasadas, y en función, digamos, de esta acumulación temporal de experiencias, de situaciones similares en las cuales el sistema político se ha visto, digamos, forzado a dar respuestas, proyectar hacia futuro, ¿no? Regular hacia futuro cómo dosifica las respuestas en función de las demandas que recibe. Siguiendo, digamos, con los conceptos claves, ¿no?, para analizar el modelo eastoniano. El ambiente, la idea de ambiente, todo sistema está instalado en un ambiente que es el entorno de otros subsistemas. Ahora vamos a ver cómo lo clasifica él, ¿no?, que se impactan, digamos, se impactan de alguna manera entre sí, ¿no es cierto? Nosotros tomamos el caso del sistema político, pero cualquiera de los subsistemas que integran ese sistema macro, digamos, este sistema global o ese ambiente general, producen influencias recíprocas, ¿no? La idea de perturbación como los elementos que sacuden, que alteran la dinámica del sistema, provenientes del ambiente total en general o de alguno de los subsistemas en particular, ¿no?, de ese ambiente general. La idea de respuesta, esta es otra categoría,
aparece como inputs y outputs. Los inputs son los estímulos, las demandas, ¿no? Y las respuestas serían los outputs. Las respuestas son las variaciones que produce el sistema tratando, digamos, de dar respuestas o procesar las influencias que vienen del entorno, ¿no? La respuesta tiene que ver, si se quiere, con una cierta capacidad de adaptación del sistema a los estímulos que provienen del entorno. Y en relación al vínculo entre estímulos y respuestas, lo que dice Easton es que hay un proceso de retroalimentación, ¿no es cierto? Hay como un flujo continuo. Esta es la imagen que usan, después lo vamos a ver en el gráfico, y como un flujo continuo, a eso le llama retroalimentación, que tiene que ver con la capacidad que tiene el sistema de procesar las influencias, las demandas, devolverlas en clave de respuesta, y al mismo tiempo esas respuestas tienen la capacidad a veces de generar nuevas demandas que se reintroducen en el circuito y que hacen que la dinámica del sistema nunca se detenga, ¿no? Y de alguna manera la capacidad de autorreproducción del sistema, esa imagen que dice él, que proyecta el sistema de que nunca hay vacío en el sistema, no siempre sigue funcionando de alguna manera, tiene que ver con esta lógica de retroalimentación. Obviamente, en esta lógica de retroalimentación hay momentos de tensión. No siempre esos flujos son regulares, constantes, continuos, ¿no es cierto? La tensión tiene que ver con esas situaciones en las cuales esas demandas o esas influencias provenientes del entorno empujan al sistema a una zona crítica, ¿no? Tanto más crítica va a ser la situación cuanto mayores restricciones encuentre el sistema para dar respuestas. Digamos, si el sistema queda empujado a una zona, digamos, de conflictividad en la cual las alternativas de respuesta son reducidas, obviamente el elemento crítico o las condiciones críticas del sistema se agudizan, ¿no? El sistema tiene que elegir, en algún sentido podríamos decir a suerte o verdad, entre alternativas muy reducidas. La única forma de calmar la tensión es una respuesta particular o un par de respuestas particulares. Cuantas más alternativas de respuesta tiene el sistema, obviamente más atenuada es la tensión, menos expuesto, digamos, al margen crítico va a estar ese sistema, ¿no? Y las variables, como decíamos antes, de enlace entre subsistemas, tiene que ver con, digamos, en esta lógica de retroalimentación, ¿no? Tiene que ver con estas categorías de los inputs o estímulos y los outputs, las respuestas. Bueno, acá está el primer grafiquito que aparece en el texto de Luhmann, que esta es como la foto, el otro es como la película, el que sigue, pero esta es la foto. Cuando hablamos de que el sistema político en realidad es un subsistema, ¿en qué estamos pensando? En que en realidad, digamos, es una porción de un ambiente, digamos, de una forma ambiente global que incluye, digamos, desde el sistema, digamos, intrasocietal, donde tenemos sistema económico, tenemos en principio sistema ecológico, sistema, no sé, ideológico, sistema de valores y sistemas sociales, ¿no? En esos sistemas sociales, acá él no lo pone, pero estaría el sistema político, ¿no? El sistema político es uno de los sistemas sociales. Y la otra cosa interesante, ¿no? Entre los sistemas, en el ambiente intrasocietal, a la par de los sistemas sociales, él pone no solo sistema ecológico, biológico, qué sé yo, sino sistema de la personalidad. ¿Y esto por qué es interesante? Porque, digamos, es la variable en la que pueden confluir, digamos, las lógicas societales más generales con, digamos,
podríamos decir, las dinámicas propias de la individuación, ¿no es cierto? Es el punto en el que confluye lo social y lo individual, digamos, y en este sentido la cuestión de la personalidad, si bien nos permite dibujar el perfil singular de un tipo subjetivo X particular, ese tipo subjetivo X particular no, digamos, no adviene de la nada, no es el resultado, digamos, aislado o en abstracto de la conciencia soberana de un sujeto, sino de un sistema que define, digamos, las posibilidades de subjetivación, diríamos, no es la palabra que usa Luhmann, me sale todo muy Foucaultiano en este punto, pero en realidad es interesante porque de alguna manera a Easton, perdón, no a Luhmann, no se le escapa esta cuestión, ¿no? Finalmente, ninguna forma de individuación, ninguna forma subjetiva de la personalidad es simplemente el resultado, digamos, o la configuración singular de un tipo de subjetividad tomada de manera aislada, sino que es digamos, surge en el cruce entre variables individuales y variables sociales, ¿no? Por eso él habla también de sistema de la personalidad. Y bueno, el otro elemento del ambiente societal, como decía, son los sistemas sociales en los cuales está incluido el sistema político, ¿no? Y después tenemos el sistema extrasocietal, que, digamos, refiere a los sistemas políticos internacionales, refiere a los sistemas ecológicos, ambientales internacionales y a los sistemas sociales internacionales, ¿no es cierto? Entre los sistemas políticos internacionales, él pone, digamos, lo que hoy llamaríamos organismos supranacionales, ¿no? La ONU, la OTAN, etcétera, y entre los sistemas sociales internacionales, la distinción, digamos, que propone es similar a los componentes de los sistemas sociales intrasocietales, solo que pensados a escala internacional, sistema cultural internacional, estructura social internacional, sistema económico internacional, en fin, digo, que por otra parte es una clasificación, digamos, hay que reconocer, más que pertinente en un escenario en el cual, digamos, los procesos de internacionalización o de globalización ya empezaban a ser más que evidentes, ¿no? Finales de los 50, principios de los 60, y ahora efectivamente, si uno quisiera tomar este modelo, digamos, esta estructura que así, digamos, pensada como foto, suena bastante rígida, podríamos decir. En realidad, efectivamente, podríamos pensar que hay un sistema cultural internacional, porque digamos, hay como una especie de orden global de transmisión, de circulación de signos, de símbolos, que efectivamente nos producen matrices simbólicas son transnacionales, ¿no? Digo, uno podría pensar las redes. Efectivamente, hoy las redes abonan un sistema cultural internacional. Estructuras económicos, sociales, internacionales también, digo, efectivamente, financiarización de la economía, no sé, la distinción entre trabajadores formales e informales, emprendedorismo, son todas categorías aplicables a escenarios nacionales de los más diversos. Perdón, ahí veo que surgió una pregunta. Lorena dice, ¿el sistema extrasocietal influye directamente sobre el sistema intersocietal? Influye. En ese momento, digamos, influye directamente de la misma manera que influiría cualquier otro subsistema, Lorena. Lo que él dice es que efectivamente, si vos querés pensar particularmente el sistema político, lo que tenés que hacer es ubicar al sistema político en el punto de confluencia de influencias provenientes tanto del sistema intrasocietal como del extrasocietal. Y en ese nivel, digamos, el grado de influencia obviamente podrá ser variable según las situaciones y podrá ser
según, digamos, el ámbito, digamos, al cual le estemos reclamando al sistema político que dé respuesta, y podrá ser variable a lo largo del tiempo. Digo, si vos, no sé, tomemos la ley de matrimonio igualitario, no sé por qué me salió esto como ejemplo, tal vez haya, en ese momento, en 2010, habría que haber pensado sobre todo en la curva ascendente de un movimiento que a nivel local se venía fortaleciendo. Podés pensar también redes internacionales. De hecho, me tocó la otra vez evaluar justamente una propuesta que era pensar a raíz, digamos, de las discusiones que tienen que ver con problemáticas sexogenéricas, cómo se han configurado redes transnacionales, tanto para, digamos, pensar digamos, los colectivos que están a favor del aborto, del matrimonio igualitario, etcétera, como para pensar los que se oponen, ¿no es cierto? Son redes transnacionales. Habrá que ver en el contexto cuál es, digamos, por dónde pasa la fuerza de la gravedad, digo, por dónde pasa la fuerza más contundente, si es por la presión de los movimientos locales, si es por las redes transnacionales, o por ejemplo, digo, otra cuestión nada que ver con esto, discutir legislación sobre toma de deuda externa. Ahí a lo mejor hay que pensar en una relación de equilibrio mucho más inestable, ¿no? Entre las fuerzas externas, no sé, lo que te reclama el FMI para prestarte plata y qué condiciones, de qué manera puede condicionar la legislación local para facilitar, digamos, o poner trabas al flujo de crédito internacional y las presiones de los grupos de interés locales, ¿no es cierto? Digo, en cualquiera de las situaciones en las que veamos al sistema político compelido a dar respuestas, efectivamente uno puede, digamos, rastrear la trama de vinculaciones entre elementos provenientes del sistema intrasocietal y del sistema extrasocietal, y vamos a responder con la fórmula histoniana, independientemente del grado de esa relación, digamos, relación hay. Va a ser distinta, va a variar, ¿no es cierto? Va a variar según las circunstancias, va a variar según el momento, va a variar según el tipo de respuesta que le estemos reclamando al sistema político, pero evidentemente hay una incidencia recíproca, ¿no? Y el otro grafiquito, es el que yo les decía, es la película, ¿ven? Lo que muestra acá. ¿Se podrá poner un poquito más grande, Lali? Viste que a abajo ver, tenés como para agrandar, donde dice 67%. Que vea. Sí, tenés razón, está muy un chico. Poquitito, capaz, para que... A ver ahí. No lo puedo poner en modo presentación. Modo presentación, el de pantalla completa. Sí, yo porque me gusta verles las caras, por eso no pongo el del modo presentación, pero vamos a hacer eso, a ver si lo puedo poner en modo presentación y después vuelvo al otro formato. A ver. Está en el margen inferior al lado donde dice Sí. 78%. Ahí Sí, dice. ahí. ¿Ahí lo ven? No. Porque le tengo que dar. No, porque le tengo, ya sé lo que tengo que hacer. Aguántenme, tengo que pedirle, presentar otra cosa. Ventana. Esto le tengo que dar. No me hizo caso. Sí, ahí se ve igual perfecto. se ve, ¿eh? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, ahí se ve. Listo. Bueno, entonces, acá fíjense que tenemos la misma clasificación de la foto, digamos, del modo en que se articulan o se componen, digamos, el gran ambiente general o el sistema macro, podríamos decir, que veíamos en la imagen anterior, sistema intrasocietal, sistema extrasocietal. Acá tenemos la misma clasificación con los mismos subsistemas y
cómo se produce ese circuito de retroalimentación, ese sistema de flujos que alimenta el sistema político, digamos, dinamizándolo a través de las demandas y el modo, digamos, en que el sistema político procesa esas demandas, acá dice conversión de demandas en productos, que serían las respuestas, y cómo, digamos, eso que nos devuelve el sistema bajo la forma de respuestas, por ejemplo, una legislación, puede reingresar al mismo circuito y, digamos, sumando otros elementos, autotransformándose, incorporando nuevas demandas y, digamos, generando esta especie de circuito cerrado, ¿no? O este flujo que no se detiene nunca, ¿no? Vos tenés, no sé, pensemos en lo que significaron los movimientos de la sexodisidencia a partir de la ley de matrimonio igualitario. Bueno, eso sale como respuesta, ley de matrimonio igualitario, y alimenta, por ejemplo, podríamos decir, la ley de identidad de género, que sale, creo que un par de años después, corregime Ali, pero me parece que era 2012 que sale la ley de identidad de género. Sí, creo que es 2012, sí. Bien. Digo, y ahora, por ejemplo, más recientemente, la posibilidad de digamos, que aparezca la opción no binaria en la documentación, digamos, con la cual el Estado nos tiene registradas. Digo, eso tiene que ver con el modo, digamos, en que una respuesta del Estado alimenta, del sistema político, perdón, alimenta, digamos, ese flujo de demandas, digamos, o alimenta ese flujo que moviliza la interacción entre los distintos subsistemas y reingresa sumándole alguna demanda nueva con otros puntos de apoyo, a lo mejor, ¿no es cierto? Que no son los mismos que los que tuvo en su momento, por ejemplo, digo, 2010, pensemos a lo mejor la discusión sobre el tema de la seguridad social o los problemas de herencia en relación a el reconocimiento de parejas del mismo sexo, ¿no es cierto? Los puntos de apoyo tenían que ver con un sistema legal que discriminaba a parejas de un mismo sexo. A lo mejor los puntos de apoyo con respecto a la ley de identidad de género no tienen que ver, vamos a usar la fórmula histoniana, con el sistema legal, sino a lo mejor con el sistema de la personalidad, con los padecimientos psíquicos que le produce a alguien que no se reconoce en su propio cuerpo, el tener que portar, digamos, la inscripción en el género masculino o femenino, ¿no es cierto? Pero bueno, podríamos decir que indudablemente ese movimiento que se dispara con el reclamo por la ley de matrimonio igualitario se vuelca sobre el flujo de demandas digamos, y estímulos, ¿no? Que van a parar al sistema político, nuevas demandas, nuevos estímulos que son procesados y digamos, se convierten en productos legislativos más complejos, más amplios, como estos que decíamos, ley de identidad de género, la posibilidad de registrarse en los sistemas con los que el Estado nos tiene contabilizados o contabilizadas con la fórmula no binaria, etcétera, ¿no? Creo que hasta acá era Easton, déjenme que vea. Sí. Entonces, podríamos acá hacer una primera ronda de preguntas, comentarios, dudas antes de seguir con Luhmann. Con esto terminaríamos con el planteo de Easton. ¿Tienen alguna cuestión que les haya quedado más confusa? ¿Necesitan reforzar? A ver, tengo acá. Acá Sebastián pone qué hermoso esquema. No sé si es una cargada o realmente le parece un esquema hermoso. Probablemente. Probablemente sí. A mí me parece
No es lo más atractivo que hemos visto en forma de dibujito. Claro, sí, sí. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que hay, Sebastián, qué sé yo. Yo prefiero... Hay cosas peores, debo decir. Elser, por ejemplo, y eso que no lo incluimos, que es algo que incluso está en la teoría de la justicia de Rawls, que siempre me produjo una cierta perplejidad. Te hace gráfico de curvas para, digamos, darle un formato visual a las respuestas valorativas de los agentes, ¿no? Yo la verdad que leer en un gráfico de curvas, si a la gente le parece bien o mal, no sé, que por ejemplo existe el matrimonio igualitario o no, es una cosa que a mí me supera ampliamente, ¿no? Si necesitas un gráfico de curvas para graficar las emociones humanas respecto a las políticas del Estado, yo la verdad que ahí tengo un cierto límite, ¿no? Pero bueno, esto es muy de la filosofía analítica angloamericana, esta cosa de volcar en gráficos de ¿cómo se llama? El de las coordenadas de la X y la Y, o cuadros de doble entrada, ¿no? Hay cosas peores que esta, Sebastián. Bueno, acá Germán también dice, es un gran esquema con lo que nos cuesta cuantificar la política. ¿Vieron? Bueno. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, si no, pasamos a Luhmann. No, yo iba a decir, Lali, pero no tengo, capaz que vos tenés abierto el programa. Nada, mencionarles esto de que por ahí en estas clases teóricas se toman algunos textos que están en la bibliografía complementaria. Sí. Ya lo hemos dicho, digamos, pero por las dudas, para que siempre se vayan guiando con eso, obviamente que está buenísimo si pueden llegar a leer los complementarios, pero que vayan chequeando eso, digamos, cuáles son los textos obligatorios. Sí, de esto que yo voy a trabajar hoy, hay solo, digamos, los textos que ustedes deberían trabajar en el práctico son los que menos están trabajados, porque la idea es que en el teórico les mostremos como una especie de menú de opciones más complejo, porque después, bueno, puede haber alguien, yo no creo, francamente, a lo mejor me equivoco y ojalá que me equivoque, que alguien quiera profundizarse en esto, o quiera leer, por ejemplo, los gráficos de doble entrada de Elster sobre el deseo, digamos, o el autoconvencimiento acerca del progreso que tienen los actores sociales, pero podría ocurrir que alguien quiera leer eso y obviamente se los vamos a facilitar. Pero la idea es esta, en los teóricos siempre se incluyen otros textos, porque total, los textos que ustedes van a leer justamente los van a profundizar en los prácticos. Así que bueno, esto después le subimos el PowerPoint, queda registrado en el PowerPoint los dos gráficos, queda la bibliografía, y si alguien quiere que les adjuntemos un material que no está puesto como lectura y discusión de prácticos, ningún problema. Bueno, vamos con Luhmann ahora. Ay, esperen, no, porque ahora tengo que salir de esta modalidad. Sí, tenés que sacarlo, Lali, sí, para mover, me parece. Sí, a ver, me tengo que ir ahí. Ahí está. Bien. Bueno. Entonces, ahora, Luhmann es el otro enfoque sistémico que trabajamos. Sebastián dice que ya lo está queriendo a Luhmann. ¿Vieron? No es poca cosa. Sistemas cerrados. Luhmann es un buen ejemplo de sistemas cerrados. Son sistemas autopoiéticos, digamos, sistemas que encuentran en sí mismos los elementos para reproducirse, ¿no? Que encuentran en sí mismos los sistemas que les permiten, digamos, perpetuarse en el tiempo, ¿no? Acá, bueno, yo tomé algunas cuestiones que aparecen en Bombaime, que es un manual de teoría política universitario, que también, si en algún momento quieren, se los podemos pasar, que hace como una gran clasificación general, justamente juega con la comparación entre Easton y Luhmann. Yo tomé algunas cosas que él dice sobre las características del sistema en Luhmann para después ir trabajando más en función de los textos,
¿Qué dice von Weimar? Bueno, que el sistema en Luhmann no tiene finalidad. Digamos, no hay un telos del sistema. Y que no podría pensarse como finalidad del sistema la autorreproducción. El sistema se autorreproduce, pero eso no puede ser pensado como finalidad. Digamos, en el fondo, la posibilidad de autorreproducirse tiene que ver con la dinámica propia del sistema. No es que, digamos, el sistema, que uno le pueda asignar a la inteligencia del sistema, que es una frase que se ha usado, la inteligencia del sistema, la posibilidad de trazarse objetivos que constituyen, digamos, la meta, la finalidad. El sistema simplemente se autorreproduce y se reproduce por esta, digamos, dinámica, digamos, en este punto es parecido a lo de Easton, ¿no? de retroalimentación. Esto es lo que hace que el sistema, digamos, se perpetúe en el tiempo, pero sin ninguna meta específica. Si bien podríamos decir que también a Luhmann lo que le preocupa es la capacidad de conservación del sistema, y una de las cuestiones que dice von Weimar es, bueno, en general uno tiende, digamos, si analiza la producción de la teoría política en una clave más filosófica, uno tiende a usar una grilla clasificatoria que consiste en un gran, digamos, que se funda en un gran parteaguas. Digamos. Tenemos teorías que piensan cómo podemos hacer para cambiar el sistema, por ejemplo el marxismo, y tenemos teorías que se dedican a pensar cómo hacemos para conservar el sistema. Bueno, dice von Weimar, Luhmann está claramente del lado de las teorías que se preocupan por, digamos, pensar cómo se reproduce el sistema. Yo, en lo personal, no estoy tan segura que haya una cuestión valorativa o normativa, pero sí creo que efectivamente, en términos descriptivos, no sé si en términos axiológicos, pero en términos descriptivos, lo que quiere analizar Luhmann es esta capacidad de autorreproducción del sistema, ¿no es cierto? La otra cuestión es que en la matriz conceptual de Luhmann hay como una especie de complementariedad entre estructura y función. Luhmann mismo en alguna entrevista, cuando le piden que analice sus desarrollos teóricos en relación a una vertiente, sobre todo, digamos, de la sociología y la teoría política, la ciencia política angloamericana, ¿no? Que es la del estructural funcionalismo, que de alguna manera, digamos, es heredada de Parsons y que está muy en boga fines de los 50, años 60. ¿Qué dice Luhmann de sí mismo? Bueno, esto que decíamos antes. Sí, yo en realidad podría decir que hay en lo que yo planteo, está ponderada esta relación de complementariedad entre estructura y función. Pero si ustedes a mí me preguntan qué es lo que define la posición, digamos, de un elemento en la estructura, para mí es la función. Tal cual, así lo dice. Digamos, lo que define el tipo de relación de los elementos en una estructura es la función. Por eso, y agrega, yo a mi teoría la llamaría no estructural funcionalista, sino funcional estructuralista. Para mí, lo primero es la función, ¿no es cierto? Y, como decíamos antes, que también aparece en el planteo de Easton, el sistema exhibe, digamos, una dinámica propia, regular, autosostenida, que nunca se detiene. Estas serían las características más generales del planteo luhmanniano, ¿no? ¿A qué quiere aludir Luhmann cuando habla de un sistema sin vértice ni centro, un sistema autopoiético? Bueno, efectivamente, el planteo de Luhmann tiene que ver con cuestionar las teorías políticas más clásicas, ¿no? Más tradicionales, que de alguna manera piensan el entramado, digamos, de elementos que componen un sistema justamente con una lógica finalista. Estos elementos se ordenan de tal manera porque tienden a tal cosa. Tienden a, no sé, garantizar, ¿qué diría el marxismo? Digamos, en un análisis estructural marxista, ¿qué diría sobre los elementos de la estructura? Tienden a
reproducir a largo plazo la desigualdad y la asimetría entre, no sé, propietarios de los medios de producción y trabajadores expropiados de los medios de producción. Bueno, para Luhmann eso es, digamos, es errarle el vizcachazo. La teoría política, digamos, no trata, digamos, no tiene que perderse, digamos, extraviarse en estas consideraciones finalistas. De lo que se trata es de mostrar cómo funciona el sistema, cuál es el margen de variabilidad, porque que el sistema, digamos, tenga una dinámica regular que nunca se detiene, no quiere decir necesariamente que se replique de manera idéntica constantemente a lo largo del tiempo. Hay un margen de variabilidad, pero que eso se puede, digamos, explicar sin remitir ni a un núcleo central, digamos, ni a un vértice, la cúspide del sistema. La cúspide puede ser el Estado o puede ser la clase dominante, según la perspectiva teórica que elijamos, ¿no es cierto? Bueno, nada de eso, digamos, para Luhmann no se trata de nada de eso, simplemente pensar la autopoiesis como esta capacidad de autorreproducción, con un margen, digamos, de variabilidad que habrá que estudiar en cada caso, pero sin ninguna perspectiva finalista. ¿Qué es lo que garantiza la autopoiesis de los sistemas sociales? La comunicación. Ustedes saben que Luhmann queda muy impresionado por los desarrollos de la biología, sobre todo lo de los chilenos estos Maturana y no me acuerdo cuál era el otro, que plantean que digamos, la reproducción del sistema biológico tiene que ver con los encadenamientos químicos, ¿no es cierto? Entonces él toma esta fórmula, digamos, de manera metafórica, para pensar qué es lo que garantiza la autopoiesis, la autorreproducción de los sistemas sociales, y encuentra que la comunicación es lo que garantiza la autopoiesis de los sistemas sociales, ¿no? Finalmente, incluso él dice que cuando los biólogos hablan de estos encadenamientos celulares, lo que están poniendo, digamos, lo que están poniendo en escena es una forma de comunicación biológica. Por algo hablan de estos encadenamientos celulares, ¿no es cierto? Entonces, bueno, de la misma manera, uno puede pensar la comunicación en los sistemas sociales como el núcleo, digamos, la clave de bóveda, diríamos, del mecanismo de autorreproducción, digamos, de la dimensión autopoiética, ¿no? ¿Qué es, digamos, cómo entonces pensaríamos a la sociedad? La sociedad sería el equivalente al sistema social, ese sistema omnicomprensivo que regula todas las comunicaciones posibles entre los hombres. En realidad, lo que él va a decir es que la sociedad no está compuesta de individuos, sino de comunicaciones. ¿Cuál es la unidad mínima de análisis de la sociedad? ¿El individuo? No, son las comunicaciones. Cuando analizamos la dinámica de una sociedad, lo que ponemos, digamos, en foco es el funcionamiento, digamos, de la comunicación, ¿no? En un sentido amplio, ¿no? Comunicación simbólicamente generalizada, como hemos visto en relación al poder, como una forma específica de comunicación, digamos. En las sociedades hay muchas formas de comunicación simbólicamente generalizadas. El poder es una de ellas, pero como la sociedad es digamos, ese formato omnicomprensivo, hay otras formas de comunicación simbólicamente generalizadas, la de la economía, el dinero, digamos, es la otra forma de comunicación simbólicamente generalizada, no sé, el saber. Pero bueno, finalmente de lo que se trata es de, digamos, de comunicaciones simbólicamente generalizadas que organizan la trama, digamos, la red, digamos, sobre la que se construyen las configuraciones sociales. Leandro acá me pregunta por qué hace esta distinción Luhmann. ¿De qué distinción me estaría hablando, Leandro? No, ¿por qué centra el análisis Luhmann en la comunicación y no en el sujeto? Eso no lo tengo claro. Bueno, ese podríamos decir en un punto que es
el punto de partida, diría Foucault, es el punto de partida, digamos, que no admite regresión. Uno, de alguna manera, digamos, las lógicas analíticas que suscribe, tiene un punto de partida respecto al cual no puede ir más atrás. No quiere decir que Luhmann no lo fundamente, ¿no? Luhmann lo fundamenta. Efectivamente, si nosotros centráramos todo el análisis en los sujetos, bueno, podríamos encontrar, digamos, tramas de relaciones que van desde, no sé, grupos reducidos de lealtades tradicionales, no sé, las logias, ponele, partiendo del individuo podrías pensar, no sé, la familia, podrías pensar otras fórmulas de articulación que no necesariamente tienen que ver con la sociedad. Si la sociedad tiene un sesgo singular, si es algo distinto a otras formas de asociación en las cuales, digamos, los individuos funcionan según determinadas posiciones preestablecidas, lo que queda claro es que digamos, el sujeto y su voluntad no son el punto de apoyo que te permite garantizar las explicaciones, digamos, más plausibles, más iluminadoras para pensar la dinámica de lo social. Ahora, esa es la explicación que daría Luhmann, ¿no? Si vos te centrás en el sujeto, podrías, digamos, la deriva es infinita. ¿Por qué priorizar la sociedad si los sujetos y los individuos se involucran en muchas tramas de articulación que no necesariamente tienen que ver con con esa fórmula omnicomprensiva a la que identificamos como sociedad? Y de hecho hasta hay alguno que preferiría pensar que hay una escapatoria a la sociedad, digamos. Más de un tipo ahora te diría, bueno, ¿por qué la sociedad? No sé, pensemos en la fórmula de Thatcher. La sociedad no existe, ¿no es cierto? Entonces, si vos te pararas en el individuo, tendrías desde, digamos, fórmulas de agrupamiento, vamos a decirle, para no decirle sociedad, ni para caracterizarlas de una manera distinta, ¿no? Si vos te parás en el individuo, tendrías formas de agrupamiento de lo más diversas, que no necesariamente coinciden con la sociedad, hasta recusaciones de lo social, ¿no? Gente que dice, bueno, la sociedad no sirve para nada, gente que dice la sociedad no existe. Entonces, si nosotros queremos pensar la trama compleja de esa estructura omniabarcadora a la que caracterizamos como sociedad, o en el vocabulario luhmanniano como sistema social, el punto de partida no puede ser el individuo, ¿no? Porque el individuo, los individuos, los sujetos, digamos, podrían funcionar de manera distinta según la forma de agrupamiento en la que queden inscritos, ¿no es cierto? Entonces, hay que pensarla por otro lado. Finalmente, incluso el tipo que te digo, esto lo digo yo, no lo dice Luhmann, pero digo, si vos quisieras pensar por qué, a pesar de recusar a la sociedad, esos tipos siguen funcionando en una trama de agrupamiento mucho más amplio que la familia, el círculo de amistades, la logia, lo que vos quieras, es porque hay algo que a pesar de su voluntad los atraviesa. Y entonces hay que abordar esa trama compleja, esa fórmula omnicomprensiva a la cual llamamos sociedad o sistema social, más allá de las voluntades individuales, ¿no? De las posiciones subjetivas. Porque, por esto que te digo, ¿no? Hay gente que recusa la vida en sociedad, hay gente que diría incluso la sociedad no existe, hay gente que elegiría irse a vivir al Bolsón en una comunidad hippie y, digamos, armar esa comunidad con sus amigos, su familia. Bueno, sin embargo, lo que dice Luhmann, aún viviendo en el Bolsón, esa gente no puede sustraerse a la trama compleja de ese sistema macro al que llamamos sistema social o sociedad, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, la explicación hay que hacerla pasar por otro lado. Lo que, digamos, lo que tiene potencial iluminador, lo que vuelve inteligible esa forma más compleja, más abarcadora, omnicomprensiva, digamos, a la que llamamos sistema social, pasa por un lugar distinto digamos, del sujeto y su voluntad. ¿Se entiende?
Sí. El sujeto, acá dice Sebastián, el individuo como concepto masculinizado. Sí, a ver, en el caso de Luhmann, esta no es una pregunta ni siquiera que se la plantea. Y eso no tiene que ver necesariamente con el momento histórico en el que escribe, porque efectivamente para cuando estaba, digamos, buscando en Google en qué año se muere creo que a fines del siglo XX, Luhmann. Digo, para el momento en el que escribe todo esto, obviamente hay un movimiento feminista más que denso, digamos, denso en el sentido de su trama de intervenciones, de articulaciones. Se muere en el 98, claro. Ajá, te iba a decir en el 98. Sí. O sea que no podríamos decir que no lo vio, que no la vio. La vio o no la quiso ver, qué sé yo. Pero bueno, ahí, digamos, tendríamos que hacer un análisis que por ahí tiene poco que ver con el enfoque luhmanniano. Podríamos decir, bueno, el sujeto Luhmann, digamos, se forja en una posición enunciativa que está profundamente masculinizada, que sigue pensando que el universal pronunciado en masculino es un universal no marcado. Todavía, digamos, no forma parte de una generación intelectual que se ha planteado lo que se planteó en algún momento Simone de Beauvoir, lo que reformuló Judith Butler, esta idea de que si el universal se predica en masculino es porque anula lo femenino. Y bueno, y habla desde ese lugar, ¿no es cierto? Reflexiona desde ese lugar. Bueno, entonces, la cuestión es esta, digamos, ¿por qué no partimos de los hombres, de los sujetos y de las comunicaciones? Por todo esto que decía en relación a la pregunta de Leandro, ¿no es cierto? Finalmente, el individuo y su voluntad, el sujeto y su voluntad no alcanza, porque si uno quisiera ir caso por caso, se encontraría con un montón de gente que reniega de la sociedad, gente que ocupa posiciones de poder, que dice la sociedad no existe, como fue el caso de Thatcher, ¿no es cierto? Y sin embargo, esa gente igual está atravesada por la compleja trama de interacciones que configuran ese sistema social omnicomprensivo al que llamamos sociedad, ¿no es cierto? Por otra parte, a Luhmann no se le escapa, digamos, la dimensión de historicidad que atraviesa tanto la configuración histórica como la conceptualización de ese sistema social omnicomprensivo al que llamamos sociedad, digamos. Efectivamente, hay un punto de quiebre que es la modernidad, hay algo, digamos, del orden de la transformación funcional estructuralista, si ustedes quieren, para seguir con el vocabulario luhmanniano que se produce a partir de digamos, de lo que significa la modernidad, digamos, ¿qué es la modernidad para Luhmann? Es un proceso, básicamente, digamos, no lo piensa en las claves a través de las cuales pensaría la modernidad la filosofía habermasiana, o incluso Foucault, digamos, cuando plantea el tema de la ilustración, ¿no? La respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Que es uno de los lugares donde está más desarrollada la cuestión de la modernidad. Digo, Luhmann no. ¿Qué es la modernidad? El proceso de profundización constante de las diferenciaciones funcionales en la trama de las interacciones humanas, ¿no es cierto? ¿Cómo identificamos la modernidad? La identificamos cuando vemos que ocurre esto, digamos, que hay un proceso creciente de diferenciación funcional entre los distintos subsistemas, ¿no es cierto? Para Luhmann eso es modernidad. Incluso, digo, más allá de que los textos que nosotros leemos tienen pocas remisiones a la historia, pero digo, a veces en los pies de página Luhmann da ejemplos concretos. De hecho, en el libro Poder, dice, bueno, la verdad que en la sociedad tradicional, en la sociedad de antiguo régimen, el poder no era una función diferencial de un subsistema, por ejemplo, el sistema político, ¿no es cierto? Digo, la capacidad de establecer
qué es lo permitido y qué es lo prohibido, es la modernidad es función directa del proceso de complejización, digamos, de diferenciación funcional, que hace del subsistema político el núcleo, digamos, desde el cual, o la dimensión desde la cual se establece, digamos, de manera binaria qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Bueno, dice, en la sociedad tradicional, el mismo tipo, digamos, que, no sé, reclutaba trabajadores forzados para que fueran a trabajar a sus tierras, digamos, el señor feudal era el que ejercía el control, los cazaba, decía qué se podía hacer, qué no se podía hacer, ¿no es cierto? Digo, el ejemplo histórico está presente, a veces de manera más explícita, a veces no, pero Luhmann tiene a la vista una secuencia temporal en la cual pasamos de un momento en el cual, digamos, la función poder era ejercida de manera indiferenciada por actores, digamos, agentes, que tenían un anclaje múltiple, digo, tenían un anclaje en la estructura social estamental, un anclaje en el aparato institucional de esas formas incipientes de organización política que a lo mejor todavía no son el Estado moderno, no sé. A lo mejor también tenía un punto de anclaje institucional en la iglesia, digamos, un obispo podía ser al mismo tiempo gran propietario de tierras y forzar a trabajar a una masa de población y ejercía funciones ligadas a la estructura de dominación política, y detecta un momento en el cual, digamos, pasaron 2 siglos y ya la función, digamos, el poder es una función diferenciada. Entonces, efectivamente, ¿qué es la modernidad para Luhmann? Es este proceso constante, digamos, que no se detiene, a veces de manera más gradual, a veces de manera más acelerada, por el cual se va, digamos, agudizando, profundizando la diferenciación funcional. Y la diferenciación funcional trae aparejada la diferenciación en subsistemas, ¿no es cierto? Porque en este sentido, de la misma manera que en Easton, lo que define lo específico de un subsistema es su función. En este punto, lo que ustedes van a ver, tanto, digamos, en el texto, en el libro Poder, como en la teoría política del estado de bienestar, es que a Luhmann le interesa marcar que, digamos, en esa compleja trama de ese sistema social omnicomprensivo que es la sociedad, como no hay centro ni vértice, no hay un subsistema que tenga prioridad per se, digamos, que sea sustantivamente superior, digamos, que esté en una posición superior con respecto a los otros subsistemas. Por eso, en relación al sistema político, lo que aclara es que no tiene, digamos, no hay que pretender que el sistema político tenga un lugar preferencial más ponderado, porque eso sería una forma de, digamos, obliterar, de menguar ese proceso de diferenciación funcional. Digamos, todo dependerá de cómo juegan las distintas variables de los subsistemas. Habrá momentos en que, digamos, el subsistema político es convocado a una posición más central y habrá momentos en los cuales el subsistema económico tenderá a una posición más central, pero, digamos, per se, ninguno de los subsistemas asume de manera sustantiva una posición central y, digamos, esto nos cabe más específicamente al subsistema político, si estamos pensando, digamos, analizando todo esto en la clave de la teoría política, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hablamos del sistema político como un sistema autorreferencial? Todos los subsistemas son autorreferenciales, esto hay que aclararlo, ¿no es cierto? Son sistemas cerrados, todos los sistemas, tal cual los analiza Luhmann, son sistemas cerrados para los cuales lo que ocurre en los otros subsistemas con los que conviven son como un ruido de fondo. Una perturbación externa que de alguna manera, bueno,
a lo mejor genera una especie de mar de fondo, pero no hace que el sistema, digamos, mute ni se modifique por esas perturbaciones que tienen lugar en otros subsistemas, ¿no? Entonces, son sistemas cerrados, autorreferenciales, porque cada sistema, y en particular nos vamos a enfocar en el sistema político, produce los elementos que los constituyen. ¿Cuáles son los elementos que constituyen al sistema político para Luhmann? Las decisiones políticas. El insumo del subsistema político son las decisiones políticas y las produce el subsistema político. Digamos, no le deben nada a nadie, diríamos, no conectan con otros insumos ligados a la especificidad de otros subsistemas. El sistema político es autorreferencial porque produce los insumos que necesita para autorreproducirse, para perpetuarse, y esos insumos son básicamente las decisiones políticas. Obviamente puede variar, digamos, el orden de esos elementos que constituyen el insumo de cada uno de los sistemas, pero siempre él llama, digamos, con una lógica de autocontacto. ¿Qué es la lógica de autocontacto? Es la que digamos, son las variaciones, diríamos, que surgen entre los elementos de un mismo sistema. Es decir, supongamos, si las decisiones políticas son el insumo fundamental de un sistema político, ¿qué es lo que las puede hacer variar? Modificaciones en el mismo sistema. Por ejemplo, en los procedimientos a partir de los cuales es posible tomar decisiones políticas. Digo, cambia la lógica de funcionamiento de la administración pública y por lo tanto, en la lógica de autocontacto, digamos, entre la decisión política y la estructura administrativa en la cual esa decisión política tiene lugar, digo, en ese autocontacto obviamente hay modificaciones, se producen cambios, digamos, se producen alteraciones, pero es siempre, digamos, en relación a cambios, modificaciones, decisiones, dice él, tomadas en el marco del mismo sistema. Y en este sentido, digamos, ¿cómo se explicarían esos cambios? Justamente como el resultado de, digamos, de la cadena de decisiones, ¿no? Del encadenamiento de decisiones que tienen que ver con la lógica interna del sistema. Eso es lo que explicaría, digamos, el cambio, ¿no? Al interior de un sistema. Bueno, las decisiones políticas, que son el insumo propio del sistema, pueden mutar, pueden variar de contenido, pueden variar de forma, pero por una lógica de autocontacto con otros elementos del propio sistema, y digamos, y esas modificaciones surgirían, digamos, de las cadenas internas de modificaciones al interior de cada sistema. Digo, en la administración pública se modifica, pensemos, no sé, la cadena de mando, digamos, en el mapa del Estado. Digamos. Vieron que ahora estamos todos, desde hace tiempo, que el gobierno de Milei todavía no completó el mapa del Estado. Supongamos que lo hubiera completado. Por ejemplo, sí, Mariana, no hay problema. Se modifica la posición relativa de los distintos cuadraditos, digamos, las distintas cuadrículas del mapa del Estado. Entonces, perdón, no quisiera personalizar, pero me sale, discúlpenme, pero vieron que se modificó el estatuto de la Secretaría de la Presidencia. Ahora, Karina Milei tiene unas atribuciones que la Secretaría de la Presidencia no tenía. ¿Por qué? Bueno, porque se modificó la estructura del mapa del Estado. Bueno, esas son todas cadenas de decisiones internas. Entonces, puede ocurrir que efectivamente ese insumo que son las decisiones políticas se genere de otra manera, se genere en otra cuadrícula de la grilla, pero estamos siempre... ¿Por qué? Porque la grilla se modificó con este cambio puntual. Por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pero todo eso ocurre al interior del sistema político. Y en ese sentido es que uno puede plantear que el sistema político es autorreferencial, ¿no? ¿Cómo pensamos al Estado, digamos, ¿no? El Estado forma parte del sistema político, evidentemente. No es algo que esté fuera de la sociedad.
no es algo, digamos, que esté por encima de la sociedad, forma parte, uno, en todo caso, lo que suele, digamos, ser frecuente, y esto lo habrán visto en otras materias, ¿no? Se piensa sistema político estatal o sistema político no estatal, preestatal, paraestatal, ¿no es cierto? Pero el Estado es parte, es una forma singular del sistema político propio de la modernidad, propio de esa tendencia a la especialización funcional, a la especialización y a la diferenciación funcional, y en este sentido, digamos, al Estado se lo analiza simplemente como, digamos, una forma histórica, si ustedes quieren, singular, de producir esos insumos que son las decisiones políticas de acuerdo a una determinada forma de organización de las cadenas de decisión o de los eslabones de la cadena de decisión que tienen lugar al interior del sistema político. Bueno, esto lo voy a pasar muy brevemente para dejarlo planteado, porque esto era la discusión del práctico, y si llegamos a tener paro, vamos a buscarle la vuelta para meterlo de alguna manera o tirarles algunas líneas para la lectura de los textos, ¿no? La cuestión, digamos, es cómo pensamos esa forma singular de Estado al que llamamos Estado de Bienestar en el marco del sistema político, que esta es una de las preocupaciones de Luhmann en el libro, digamos, el cual ustedes tienen una selección para leer, que es Teoría Política en el Estado de Bienestar, ¿no? Si el sistema es comunicación orientada por el código, ¿no? Y el sistema político se orienta por un código particular, que es el código del poder, ¿no? Como forma de comunicación simbólicamente generalizada, ¿no? Que, digamos, cómo opera el sistema político orientado por el código del poder en relación a las cadenas de decisiones que funcionan al interior del modelo welfarista, ¿no? ¿Qué sería la singular? ¿Cuál sería la singularidad del sistema político pensado, digamos, como acción orientada por el código, como comunicación orientada por el código del poder, en el marco de una forma particular de Estado, que es el Estado de Bienestar? Y lo que va a decir Luhmann es que lo propio del Estado de Bienestar es la ampliación, la multiplicación de prestaciones comunicativas. ¿Comunicativas qué quiere decir en este caso? Digo, porque cuando él se pone a analizar concretamente los problemas que enfrenta el Estado de Bienestar, ¿de qué habla? Digamos, de saturación de demandas, no habla de prestaciones comunicativas. ¿Por qué en algún punto habla de prestaciones comunicativas? Porque en realidad está pensando, digamos, está haciendo como una especie de segundo grado de elaboración conceptual. Digamos, primer grado de elaboración conceptual sería esto de pensar, bueno, cómo funciona el Estado de Bienestar en el marco de las presiones por demandas crecientes para satisfacer, qué sé yo, redistribución, vivienda, salud, etcétera. Pero, digamos, dándole una vuelta de tuerca más a esta cuestión, un segundo grado de elaboración conceptual, la idea es, bueno, ¿con qué categorías más abstractas pensamos la singularidad del Estado de Bienestar? Bueno, y para eso usted usa esta idea de prestaciones comunicativas, porque a lo que quiere aludir a esa forma, digamos, de encadenamiento ilimitado de demandas que sobresaturan el sistema. Digámoslo. ¿Y por qué lo sobresaturan? Porque la ampliación de estas prestaciones comunicativas, es decir, esta ampliación de cadenas de demandas, de reclamos, etcétera, es como que no tiene fin en el Estado de Bienestar, porque él dice, el Estado de Bienestar se plantea como norte de su agenda la redistribución. Y obviamente la redistribución siempre te puede correr el arco. Entonces, ¿cómo pensamos en términos conceptuales esta lógica por la cual, digamos, la obligación de dar respuesta con cada vez más prestaciones a las demandas que surgen en una sociedad, digamos, estructurada a partir de la lógica de que siempre se puede, digamos, la redistribución es elástica, siempre se puede redistribuir más? Bueno, ¿cómo lo pensamos? Como ampliación de prestaciones comunicativas en el sentido ¿no? De que son
eslabones de una cadena de demandas que se van sumando con una lógica abierta, de infinito. Digamos. Uno podría pensar que siempre se le puede sumar algo más. Y entonces, digamos, la fórmula abstracta es prestaciones comunicativas, porque en términos concretos sería inagotable. Uno podría decir, desde educación pública hasta, no sé, programa de fertilización asistida. ¿Con qué categoría abstracta, más genérica, más universal, identificamos encadenamiento de demandas que pueden ser de cualquier índole y que parecen no tener nunca límite, porque el presupuesto del estado de bienestar es esto, la distribución siempre es elástica, siempre se puede estirar un poquito más, ¿no es cierto? Entonces, por eso él habla de prestaciones comunicativas, digamos, el enlace de las demandas es de índole diversa, variada, y siempre se estira, digamos, se va corriendo el arco, de alguna manera, ¿no? El tema de la inclusión, digamos, en las prestaciones es el problema clave que enfrenta en términos concretos el estado de bienestar. Eso es lo que, digamos, para Luhmann empuja al sistema político contemporáneo al momento en que le escribe, ¿no es cierto?, que es un sistema político con un formato singular, el del estado de bienestar. El tema de la inclusión, ¿no? Es incorporar cada vez más, a cada vez mayor cantidad de población, segmentos cada vez mayores de población. El objetivo de máxima es que toda la población, la incorporación global de la población a las prestaciones de los distintos subsistemas de la sociedad, ¿no? Y eso es lo que empuja al estado de bienestar a su margen crítico. Bueno, voy a plantear 2 o 3 cositas sobre esto. Total, queda para el práctico y hacemos después, si quieren, una pausita para rearmar el mate. ¿Qué dice Luhmann sobre el bienestar? Bueno, el bienestar es un concepto autorreferencial, dice él. ¿Por qué? Porque, por esto que decíamos antes, es abierto. Digamos, el bienestar siempre podría darse una vuelta de tuerca más, siempre podría incluir algo más. No es el bienestar con respecto a, no sé, salario digno, no es bienestar simplemente con respecto a bienes culturales. El bienestar es autorreferencial porque ¿cuál es el piso, digamos, definitorio? Es la expansión de la inclusión en las, digamos, en las demandas de las que es objeto el sistema político. Y en este sentido, como decíamos, es inabarcable, ¿no? Siempre se puede, como dice él, incorporar aspectos cada vez más amplios de la vida social, digamos, al ámbito de las prestaciones políticas. Siempre se le puede pedir algo más. Y en este sentido, digamos, por un lado, en la lógica del bienestar, dice él, opera con una clausura recursiva y al mismo tiempo una apertura temática para la política. Clausura recursiva, ¿por qué? Porque, digamos, los recursos materiales, institucionales y simbólicos con los cuales hacer frente a una noción de bienestar que es autorreferencial y elástica, siempre puede incluir más, digo, son limitados. Entonces, más incluís, más cerrás la posibilidad de ampliar los recursos, pero al mismo tiempo una apertura temática, porque si cada vez la política, digamos, queda a cargo de dar respuestas a mayor cantidad de aspectos de la vida social, no hay prácticamente límites para la política. La política, digamos, la agenda del bienestar para la política la obliga a hacerse cargo, no sé, por ejemplo, de la noción de, como decíamos antes, no sé, de felicidad para aquellos que reclaman una ley de identidad de género. ¿Cuál es el argumento? Porque vos me podrías decir, en principio, ¿cuáles son los recursos? Es simplemente firmar digamos, el texto de una ley, ¿no es cierto? Bueno, que permita que alguien que no se reconoce como mujer pueda figurar en su documento como hombre o como no binario, ¿no es cierto? Ahora, ¿en qué momento quedó establecido que
ese malestar emocional, digamos, que le genera a alguien aparecer en un documento de identidad con una identidad genérica, que no es la autopercibida, digo, ¿en qué momento eso quedó incluido en la agenda del Estado? Y bueno, quedó incluido justamente porque la apertura temática, digamos, que provee el concepto de bienestar es infinita, ¿no es cierto? Más allá de que después Luhmann dirá que, bueno, que cualquier nueva, digamos, incorporación a la agenda de bienestar también va a implicar recursos materiales, ¿no es cierto? Y la otra cuestión importante para pensar el sistema político y particularmente esa forma singular del sistema político que es el estado de bienestar, tiene que ver con dos cuestiones que para él son fundamentales, digamos, en el sistema político moderno. Por un lado, es que la jerarquía del sistema político moderno es binaria. La única frontera que traza es entre gobernantes y gobernados, y por otra parte, esta frontera, digamos, es porosa, es alterna, digamos, no siempre gobiernan los mismos, los que son gobernados en un momento podrían pasar a ser gobernantes en otro, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, la lógica de funcionamiento del estado de bienestar es circular y tripartita, no es binaria. Digamos. Él distingue tres instancias en el sistema político moderno propio del estado de bienestar. El de la política, es decir, el de los funcionarios elegidos, que son los que definen los grandes lineamientos en el proceso de toma de decisiones, el de la esfera de la administración, que son los que ejecutan materialmente esas decisiones que se toman en el plano de la política, y el del público, que es el que presiona con demandas para que, digamos, con la lógica del bienestar, el sistema político dé respuestas continuas, ¿no es cierto? Y esto genera para Luhmann una tensión que, de alguna manera, complejiza, ¿no?, el análisis de la política contemporánea. Porque por otra parte dice, genera flujos digamos, circulares, ¿no? Bueno, a veces el público presiona y la política toma decisiones que después la estructura de la administración no puede sostener, o la política, digamos, incide sobre la administración y modifica reglas de funcionamiento de la administración que no responden a la lógica con las que esa administración había sido pensada. Entonces, digamos, estas son las tensiones inherentes al sistema político como ese sistema que genera el insumo con el que se autorreproduce, que son las decisiones, digamos. Genera tensiones porque, bueno, porque el proceso de toma de decisiones está, digamos, se vuelve poroso, digamos, está atravesado, está contaminado, podríamos decir, por las tensiones entre estos distintos niveles de análisis, ¿no? Y finalmente, y con esto cierro, ya hacemos la pausita, que eso por ahí después también se trabaja más en el práctico. ¿Qué lugar el libro se llama Teoría Política del Estado de Bienestar? ¿Qué es la teoría? Digamos, ¿y qué quiere decir con esto? Dice, no quiere decir que tengamos que hacer una teoría política para sostener el estado de bienestar, para justificar el estado de bienestar, o, digamos, para fulminarlo, porque tampoco se trata de, digamos, tirarle a matar porque sí. ¿Qué quiere decir pensar una teoría política del estado de bienestar? Pensar en la teoría política, dice él, como lugar de autoobservación del sistema. No es ni sostener el sistema del bienestar, ni tirarle a matar. Es permitirle un lugar de autoobservación a través de la teoría donde el modelo del estado de bienestar, el sistema político welfarista, pueda ser capaz de captar cuáles son sus tensiones internas, sus contradicciones, sus límites, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre esta cuestión, sobre Luhmann. Si no, podemos hacer una pausita de 10 minutos y bueno, si les van surgiendo dudas.